La patria del criollo. Capítulo cuarto. Cuarta parte. Un caso de diligencias para obtener tierras. Se trata de un viejo expediente de tierras escogido entre muchos otros semejantes, no porque tenga algo especial, sino justamente porque resulta representativo de lo que solían ser esas diligencias. No haremos otra cosa que apuntar sus momentos más significativos y agregar pocas observaciones y paréntesis. Abre el expediente una solicitud de Alonso Álvarez de Santizo, vecino de la ciudad de Guatemala. Es el mes de enero de 1602 y don Alonso, criado de Castilla, preside la audiencia de Guatemala. En la solicitud aduce Álvarez de Santizo ser hijo legítimo de Alonso de Luarca, uno de los conquistadores de la provincia. Agrega que tiene hijas legítimas para poner en estado y que por la necesidad que tenía no las había puesto conforme a su calidad. Estamos pues ante un criollo. Se presenta como hombre necesitado, pese a que es encomendero de la mitad de Santo Tomás, Chichicastenango y de 2 pueblos más. Ascendencia de conquistadores e hijas por casar, datos muy frecuentes al principio de estas solicitudes. No es poca cosa lo que pide: un sitio de estancia para ganado mayor y 8 caballerías de tierra para siembras de trigo. Expresa el lugar en que se hallan y hace referencia a los detalles topográficos que sirven de linderos: un arroyo, unas lomas, etc. Inmediatamente indica las distancias de los pueblos más cercanos. A 1 legua se encuentra Tecpan, Guatemala, y Santa Apolonia. Aproximadamente a 3 leguas se halla Santo Tomás Chichicastenango, y a 4 Tecpan. Diligencias se estarán desarrollando en el círculo estrecho de las relaciones entre el solicitante y el comisionado frente a los indios. Se hará lo necesario para que los de Comalapa no puedan hablar. No fue casual, pues, la omisión de Comalapa en este punto de la solicitud. Comienzan los trucos. Por otra parte, estamos frente a un caso de solicitud de tierras por parte de un encomendero en la cercanía de su pueblo de encomienda. En otro lugar dijimos que las leyes trataban de impedir esa proximidad, porque los encomenderos sacaban ventaja del ascendiente que tenían sobre los indios de su encomienda, vinculándolos al trabajo en tierras cercanas que a tal efecto obtenían. En la descripción que hace de las tierras que solicita, el interesado declara que pasa por ellas el camino real de Guatemala a Chichicastenango. Dato importante: está solicitando tierras económicamente bien situadas, que son las que van a ir acaparando los latifundistas. Si la proximidad de las vías de comunicación le confiere valor a cualquier tierra, el hecho de que el camino pase por mitad de ella lo aumenta mucho más. El camino de referencia ponía en contacto esas tierras con 2 centros importantes, nada menos que con la capital del reino y con un poblado que había acogido, igual que el de Totonicapán, a la población fugitiva de la ciudad quiché de Utatlán o Cumarcaj, arrasada en tiempos de la conquista. Alonso Álvarez de Santizo expresa: está presto a componerse con su majestad. Y en el expediente se intercala inmediatamente, después de la solicitud que lo encabeza, la Real Cédula de 1591, ya comentada por nosotros arriba.
abrió la puerta de la composición de tierras para que desfilaran por ella los terratenientes coloniales durante 2 siglos. El presidente, como delegado del rey en lo relativo a tierras y única autoridad facultada para extender título, nombra un comisionado y le ordena atender los siguientes puntos: que cite al fiscal de la audiencia para que, en su calidad de protector de los indios, esté presente en las diligencias o al menos esté enterado de su desarrollo. Por desgracia, el fiscal protector no interviene en nada y no vuelve siquiera a mencionarlo el expediente. El hecho se hace notorio porque mucha falta les hizo a los indios un defensor de tal categoría. Que cite a las autoridades indígenas de los pueblos cercanos a las tierras solicitadas y a otras personas que posean tierras en el contorno. Que les haga saber a los indios por leguas de intérprete lo que solicita Álvarez de Santizo, y que den información acerca de si va en su perjurio. Que haga una evaluación de las tierras solicitadas, que vea, entre comillas, la bondad y valor de ellas para lo que toca a la composición, cerramos comillas, y que de todo rinda informe al presidente. La gestión se traslada ahora al campo. El presidente y el fiscal han quedado lejos. El encomendero y el comisionado dialogan, cabe suponerlo así, mientras cabalgan trasladándose de un pueblo a otro, es decir, un representante de los intereses del rey. Un rey interesado en vender tierras y un criollo interesado en adquirir 8 caballerías para labores de trigo. Van a preguntarle a los indios si aquella compraventa va en perjuicio suyo. En Tecpan, Guatemala, se cita a las autoridades y principales, pero resulta que los alcaldes habían marchado precisamente a la ciudad capital, que les debía su señoría mandado que allá fuese. Imposible saber si fuera mera casualidad que el presidente los llamara en aquellos días. Puede sospecharse también que las autoridades indígenas estuvieran eludiendo el enfrentamiento con el comisionado. Ello no obstante, los demás indios expresan que la venta de aquellas tierras les será perjudicial por estar cercanas al pueblo y porque a ellas van a cazar y a extraer otros aprovechamientos que les sirven para pagar sus tributos. Los indígenas están tratando de evitar la proximidad de un nuevo terrateniente cerca de su pueblo, y a falta de más sólidas razones invoca lo de la caza y lo relacionan maliciosamente con lo de los tributos del rey. Ingenua malicia. El comisionado quiere obligarlos a que venga con él a ver las tierras en ausencia de los alcaldes. Los indios se niegan a ir en esa forma y agregan que, por lo demás, no deberían ir los alcaldes de cada pueblo sucesivamente, sino en forma simultánea los representantes de todos los pueblos interesados. La tensión ha comenzado. Es claro que el comisionado quiere hacer la vista de tierras aún sin las autoridades y que tiene prisa. La observación de los indios acerca de lo que no conviene que vayan los alcaldes de cada pueblo unos después de otros es importante. Comprenden que el comisionado puede tratar de sorprender y desorientar a los unos con falsas declaraciones no dadas por los otros. Los indios de Tecpan, Guatemala, denuncian también allí mismo que los más interesados en relación con las tierras solicitadas son los del pueblo de Comalapa, como más cercanos a dichas tierras. Sus declaraciones parecen increpar al comisionado, preguntándole por qué motivo ha comenzado a pedir opinión del pueblo que menos interesado podía estar en la tierra solicitada por Álvarez Santizo. Ha salido a luz
el dato clave. Los indios de Comalapa, pueblo no mencionado en la solicitud al enumerar a los colindantes, serán los perjudicados. Las diligencias parecen programadas por el comisionado, de modo que los de Comalapa no emitan su parecer, o de modo que emitiéndolo a lo último carezca de fuerza junto a las declaraciones de otros pueblos. Los de Tecpan, Guatemala, han puesto el dedo sobre la llaga. El comisionado se traslada a Santa Polonia para realizar desde allí su plan. Cita a la autoridad indígena y también aquí le dicen que se encuentra en Guatemala. Les informa a los indios del pedido de Álvarez de Santizo y le responden que acordarán algo cuando vuelva la autoridad. Les pide sus nombres a los declarantes y se niegan a darlos. Desconfían y tienen razón. Les pide acompañarlos a ver las tierras y declarar si son suyas, y se rehúsan categóricamente. Visto su mal, medio y poco comedimiento, los premié con cárcel, y así, ni por penas ni por cosa alguna, quisieron ir. Se ve que toda la comarca está ahora sobre aviso. Son pueblos cercanos unos de otros, y todos abominan el nacimiento de una extensa labor de trigo que solo va a traerles obligaciones y molestias. Además, es seguro que han entendido el propósito de ignorar y desoír a los indios de Comalapa, y por eso se niegan a dar declaraciones aisladas que pueden perjudicar a aquellos y a todos. ¿Cómo se las irá a arreglar el comisionado con los de Comalapa? No les será difícil dejarlos burlados. A Comalapa llega solamente el intérprete y les informa a los indios reunidos en cabildo el motivo de su misión. Los alcaldes y principales de este pueblo, que en este caso no se hallan ausentes, le dicen al intérprete que quieren hablar directamente con el comisionado, porque tienen que contradecir y alegar acerca de las dichas tierras, porque son suyas y les pertenecen, y asimismo son de los indios de Tecpan Atitlán. Pero mientras esto ocurre en Santa Polonia, está el comisionado atropellando para hacer una farsa que llenará ciertos requisitos. Es urgente hacer la vista de ojos para dictaminar si las tierras son de indios o son regalengas. Y como los indios han adoptado la decisión de no acudir, vuelve el comisionado contra ellos su arma y decide hacer la vista sin su presencia. Los cita a todos para el día siguiente, a sabiendas que no acudirán. Al menos dice que los citó. No podemos saber si lo hizo y tampoco si la citación llegó a tiempo. El hecho es que nadie llegó a Santa Polonia para ir a hacer la vista de las tierras. Y como se habían acusado de no querer ir, ninguno de ellos hice parecer ante mí al hijo del alcalde y a otro indio, que fui informado que eran indios muy cursados en andar por todas las dichas tierras, y salí desde dicho pueblo por la mañana, llevando conmigo a los dichos indios y a otros españoles y a otros indios ladinos en lengua castellana que en dicho pueblo se hallaron. Está claro, no habiendo alcaldes a mano, hice parecer ante mí al hijo de un alcalde, seguramente hombre joven e inexperto, en realidad un rehén, y a otros indios que tampoco eran autoridades, pero que se hallaron en el pueblo, y de los cuales afirma que son buenos conocedores de la comarca. Sale pues la comitiva, integrada por un pequeño grupo de indios llevados a la fuerza y no facultados para representar a su pueblo, y un grupo de españoles que son en este caso el elemento de fuerza indispensable. Salen de mañana y cabalgan por los pinares de la región. Los españoles y criollos van al lomo de sus cabalgaduras, los indios a pie, pues solo con licencia especial
pedida por el presidente, podía un indio montar sobre su jamelgo, si acaso era poseedor de tal lujo. Va en la comitiva Alonso Álvarez de Santizo. Van 2 intérpretes, el uno español criollo de Guatemala y el otro indio muy ladino en lengua castellana, que ambos 2 entienden y saben bien la lengua achí, sic materna. El primero pudo ser un amigo del encomendero, en todo caso un elemento de su clase que se prestaba a hacerle el importante favor de acompañarlo y de vigilar al otro intérprete. Echan a andar desde Santa Polonia y toman el rumbo de Santo Tomás Chichicastenango. El documento no dice que llegaron a aquel pueblo ni que hicieran indagación con sus alcaldes, solo expresa que tomaron ese rumbo para recorrer las tierras solicitadas. Es decir, el recorrido se hace caminando hacia la región en que se tropezará con indios que reconocen por encomendero a Álvarez de Santizo y que no dirán nada contrario a lo que éste quiera que digan. Estamos en el punto del expediente en que se hace la vista de lejos y que contiene en este caso una mera descripción de las tierras solicitadas: bosques ralos o tupidos, una colina allá, un río acullá, y dando un amplio rodeo, llega el grupo a una gran piedra que le da nombre a la región, Tunabaj. Reconocen unas explanadas acerca de las cuales se anota que la tierra es muy buena para el trigo, según expresan los dichos españoles que allí iban. Después de andar 4 horas a caballo, fuera de camino, se decide que la inspección es suficiente y que no es preciso ver toda la tierra solicitada. Se quedan sin llegar a una laguneta de agua que se halla cerca de Tecpan-Atitlán y que es uno de los confines de lo pedido. Es decir, que no se acercan a Tecpan-Atitlán. Pero recuérdese que los indios de Comalapa expresaron que las tierras en cuestión también pertenecían en parte a los de ese pueblo. Hecho está, el escrito de la vista de ojos no incluye la declaración alguna de los indios acompañados, pero si acaso hablaron, tuvo que haber sido a entero gusto del comisionado, del encomendero solicitante y de los dichos españoles que allí iban. En primer lugar, porque para eso fueron arrastrados a aquel humillante paseo, y en segundo lugar, porque al final del documento de la vista de ojos se hace constar que las tierras recorridas se tiene por realengas, yermas y baldías. Pretendieron los indios pues frustrar el trámite mientras no se escuchara a los de Comalapa. Por eso se negaron a dar declaración por separado. Sabían que a los de cada pueblo se les preguntaría exclusivamente si a ellos les pertenecía parte de aquellas tierras, y sus negativas servirían para dejar marginados a quienes realmente querían contradecir y alegar acerca de las dichas tierras, porque son suyas y les pertenecen. Pero ese mismo recurso le dio base legal al comisionado, el mínimo de base legal necesario para que no apareciera todo como pura violación, porque lo dejó en la posibilidad de ir a ver las tierras con declaración de unos indios desautorizados y atemorizados. En cuanto a los de Comalapa, el comisionado cumplió con ellos al pie de la letra lo que el presidente le había ordenado, pues su obligación era, nótese, hacer saber a los indios, por lengua de intérprete, las pretensiones del encomendero. Y exactamente eso fue lo que hizo. No presentarse en persona, rehuir la confrontación, comunicarles el problema por medio de un intérprete. Ganaba ya la partida. El comisionado vuelve a citar a los alcaldes de los pueblos cercanos y de los directamente afectados, pero ahora no para preguntarles si alguna de aquellas tierras era suya, porque eso ya quedó averiguado y consignado en la vista de ojos, sino para hacer con ellos concierto y transacción.
Los indios acudieron a esa citación, los de Tecpan, Guatemala, los de Santa Polonia y los de Comalapa. Su táctica de repliegue había dado resultados desastrosos, por lo que hace a los de Comalapa van a tener ahora oportunidad de hablar, cuando ya está decidido y resuelto el punto sobre el cual querían objetar. El expediente que permite hacer algunas conjeturas más o menos lógicas, las hemos hecho. Deja en el más completo misterio muchos factores que tienen que haber actuado en aquellas diligencias. Podemos estar seguros, sin embargo, de que se trata de factores de presión, más exactamente de opresión, porque de primas a primeras consigna el documento de aquella bochornosa reunión que los indios acudieron y que agora, por bien de paz y concordia, venían todos y quieren y consienten y tienen por bien que su señoría, el señor presidente, haga merced al dicho Alonso Álvarez de Santizo de las dichas caballerías de tierra que pide. Los de Comalapa no expresaron ningún reparo en relación con las tierras que anteriormente habían querido defender por suyas. Los de Santa Polonia acceden a que se le den a Álvarez de Santizo unas tierras que consideraban propias, pero que consiguen que no se le ceda ninguna que caiga dentro de 3 leguas contadas desde el centro del pueblo. El resto del testimonio de aquella reunión está formado por recomendaciones que hacen los indios relativos a ciertos detalles importantes que sirven para comprender un poco más la situación. Expresan que la tierra en derredor de los pueblos no les sirve solo para sembrar, sino que necesitan espacios para sacar zacate, forraje silvestre, madera para construcción, leña, ocote, rajas de madera resinosa para combustión y alumbrado, y también para cazar conejos y aves cuya carne consumen o venden. Piden que los mozos ni criados del terrateniente no traten mal a la gente de los pueblos y que cuide que sus ganados, cuando los tenga, no entren a hacer daño en sus milpas y sementeras. Finalmente abordan un punto clave que deben haber tenido en mente desde que conocieron las pretensiones del criollo solicitante: que no pida indios trabajadores ni de otra manera de los dichos pueblos para las sementeras y otras labores de las dichas tierras, y puestos que todos modos habrá de necesitarlos, los pida del dicho pueblo de Santo Tomás, su estancia y encomienda, en Santa Cruz Utatlán y en San Pedro y otras partes que él quisiere. Desde luego Álvarez de Santizo acepta absoluta y solemnemente todas aquellas impotentes recomendaciones, y que contra ello no irá ni verná agora ni en tiempo alguno. Es interesante anotar que en los días en que se firmaba el documento que estamos comentando, venía en camino hacia Guatemala la Real Cédula de 24 de noviembre de 1601, que era definitivamente autorizaba y regulaba el repartimiento de indios para el laboreo de haciendas y labores de los españoles y criollos. La estudiaremos en su lugar. Lo que urgía era dejar atados a los indios en la aceptación de que el terrateniente tomase posesión de aquellas tierras, pues era eso lo que hacía falta para sacar con éxito la gestión ante el presidente. 2 páginas repletas de laberínticas fórmulas de derecho cumplen ese importante objetivo. Los alcaldes indios suscriben con sus nombres el compromiso que no se les oiga si reclaman algo en contra de lo acordado allí. Los trámites coloniales solían ser, mucho se ha insistido en ello, larguísimos y lentos papeleos burocráticos. No así el que nos ocupa. La solicitud de Álvarez de Santizo es de enero de 1602
y la firma del papel que acabamos de citar es de febrero del mismo año. El documento que nos ha servido para esta rápida secuencia de imágenes y situaciones no incluye el pago de la composición ni corre inserto el título correspondiente. Contiene solamente las diligencias que hemos reseñado. Son esas diligencias, sin embargo, las que no nos interesan, porque el problema de la tierra no es otra cosa que el problema de la lucha de clases en torno a la apropiación de ese medio de producción. Y el documento ofrece un cuadro sencillo y vivo, igual que muchos otros documentos del mismo carácter, de lo que era esa lucha en la sociedad colonial. Pone ante los ojos los elementos esenciales de esa lucha, los recursos del criollo para vender a los indios, la disposición del comisionado y su valiosísima colaboración para embaucar a los indios, la ausencia de instancias judiciales superiores que impidieran efectivamente aquellas arbitrariedades, la situación de desventaja general y de desvalimiento en que se hallaban los indios y muchas cosas más. Aunque la legislación colonial contemplaba con el mayor interés la preservación y ampliación de las tierras de indios, ya dijimos por qué tenía que ser así. Al finalizar la época colonial se había creado un cuadro de gran desequilibrio. Unos pueblos habían llegado a tener mucha tierra y la arrendaban a gente de otros pueblos y también a los mestizos, fenómeno no importante, que en su lugar estudiaremos. Otros, en cambio, la habían perdido bajo la presión de diversos factores y tenían muy poca. También los puros cambios demográficos había contribuido a ese desequilibrio, pues unos pueblos habían aumentado mucho su población y otros estaban casi despoblados, conservando unos y otros sus dotaciones de tierra anteriores a esos cambios. La existencia de haciendas con enormes extensiones de tierra no cultivada, es decir, latifundios, la de un número creciente de mestizos que carecían de tierras totalmente, el problema de muchos pueblos de indios que las tenían muy escasas y los graves inconvenientes del sistema de propiedad comunal con trabajo individual, sujeto a caprichos de distribución, fueron realidades que obligaron a considerar seriamente, todavía bajo el régimen colonial y como medida que debía realizarse dentro de él, la necesidad de una reforma en la distribución y el aprovechamiento del agro. El proyecto de reforma agraria que conoce la historia de Guatemala se esbozó en 1810, proyecto embrionario y lleno de incertidumbres, proyecto olvidado que se quedó en el papel, pero que ahí conservó para que hoy tengamos noticia de ella, la situación del país en lo relativo a tierras al final de la colonia. Vamos a dedicarle un breve apartado último de este capítulo con una finalidad concreta y bien delimitada: comprobar que la política agraria colonial, esencialmente fomentadora del latifundio, condujo a una situación que ya era muy difícil y problemática en las postrimerías de aquella época. Comprobaremos además que el panorama del agro al final de la colonia era un panorama de latifundios y tierras comunales de indios. El latifundismo guatemalteco tiene sus raíces en la colonia y es vestigio colonial. Pero es preciso entender, y en otros capítulos lo iremos explicando, que hubo desarrollos históricos coloniales hasta mucho tiempo después de la independencia, condicionados por la perduración de las bases coloniales de nuestra sociedad.